Hola chicos, reciban un caluroso saludo de quien les habla, su maestro Iván Tejeda. Vamos a seguir aprendiendo con entusiasmo y de modo divertido sobre la estadística. En la clase anterior aprendimos a construir e identificar gráficos estadísticos, circular, diagrama de barras, polígono de frecuencia e histogramas. En el día de hoy vamos a aprender a obtener las medidas de tendencia central de un conjunto de datos. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Las medidas de tendencia central indican el comportamiento de los datos al agruparse en torno a determinados valores. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. Iniciamos el desarrollo de nuestro contenido con la fórmula y el cálculo de la media aritmética para datos agrupados. Para calcular la media aritmética utilizamos la expresión x es igual a la sumatoria del producto de x sub i por f sub i, todo esto dividido entre n, donde x representa la media, que es la variable que vamos a buscar. X sub i representa el dato de la marca de clase y f sub i representa la frecuencia absoluta. N representa el total de casos, que es el total de la frecuencia absoluta. Para estos cálculos vamos a utilizar nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados que venimos trabajando desde clases anteriores. Recuerda que esta tabla de frecuencia para datos agrupados representa el nivel de contagiados de COVID-19 en la provincia de Santo Domingo, un día cualquiera de la pandemia. El total de contagios se estima en unas 70 personas. Si calculamos la media aritmética, tenemos que x va a ser igual a la sumatoria de x sub i por f sub i que tenemos en nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. El dato lo tienes al final de la columna número 8 y es, perfecto, 3070. Y eso lo dividimos entre n, y n es el total de contagiados, que es 70. Esto nos va a dar como resultado la división de 3070 entre 70, compañera de mil batallas, ¿recuerdas? Y nuestro resultado es
43.86. Este dato nos revela que es el promedio de total de contagiados de COVID-19 en la provincia de Santo Domingo, según nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. Para calcular la mediana, utilizaremos la siguiente expresión. M sub E es igual a L sub I más N sobre 2 menos F sub A menos 1 sobre F sub I. Todo esto multiplicado por C sub I, donde M sub E es la mediana, L sub I es el límite inferior de la clase, N sobre 2 representa la ubicación de la clase mediana, F sub A menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia acumulada de la clase mediana, F sub I es la frecuencia absoluta de la clase mediana y C sub I es la amplitud o tamaño de la clase mediana. Identifiquemos ahora la clase donde se encuentra nuestra mediana. Para esto utilizaremos la parte de la fórmula que dice n sobre 2. Recuerda que n es el total de personas contagiadas. Entonces, para n sobre 2 vamos a tener 70 dividido entre 2. Esto nos daría como resultado 35. Si te fijas en la tabla de frecuencia para datos agrupados que estamos utilizando, en la fila número 2 es donde se encuentra nuestra mediana, es decir, en la clase 30 hasta 40 años de edad. Tenemos todos los datos necesarios de la fila número 2 de nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados y vamos ahora a sustituir en nuestra fórmula cada una de las variables. Así que decimos que mediana es igual a L sub I, que su valor es 30, siendo este el límite inferior de nuestra clase, más N sobre 2 es 35, menos F sub A menos 1, que es 20. Todo esto dividido entre F sub I, que es 15. Cerramos nuestro corchete y multiplicamos todo por C sub I, que es 10. Continuamos con nuestro cálculo de la mediana y decimos que la mediana es igual a 30 más 35 menos 20 igual a 15, dividido entre 15, y esto multiplicado por 10. De este modo, la mediana va a ser igual a 30 más 15 entre 15, tenemos a 1, multiplicado por 10. Ahora resolvemos esta operación combinada recordando que primero vamos a multiplicar y luego sumamos el resultado con el primer elemento. Y decimos que la mediana va a ser igual a 30 más 1 por 10, son 10. Y nuestra mediana finalmente nos da como resultado 30 más 10, 40. Este resultado de la mediana nos indica la edad central de los contagiados por COVID-19. La fórmula para calcular la moda para un conjunto de datos agrupados es moda es igual a L sub I más el cociente de delta sub 1 dividido entre delta sub 1 más delta sub 2 multiplicado por A, donde delta sub 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a la clase modal. Siendo así, el cálculo delta sub 1 es igual a F sub I menos F sub I menos 1. Delta sub 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a la clase modal. Delta sub 2 se calcula como F sub I menos F sub I más 1.
A es la amplitud o ancho de clase. Se calcula L sub S menos L sub I de la clase. L sub I es el límite inferior de la clase modal. La clase modal es la mayor frecuencia absoluta, es decir, 20 en nuestro caso. En el caso de la moda utilizaremos los datos que se encuentran en la fila número 1 de nuestra tabla de frecuencia. Estos datos contienen la clase de 20 a 30 años. Así que tenemos L sub I igual a 20, para F sub I también igual a 20, F sub I menos 1 es igual a 0, F sub I más 1 igual a 15 y A es igual a 10. En este momento procederemos a calcular a delta 1 y delta 2. Por ende decimos que delta 1 va a ser igual a F sub I menos F sub I menos 1. Esto va a ser igual a 20 menos F sub I menos 1, que es igual a 0. Por ende tenemos que delta sub 1 va a ser igual a 20. Calculamos ahora a delta sub 2 y decimos que delta 2 es igual a F sub I menos F sub I más 1. Esto va a ser igual a 20 menos F sub I más 1 es 15. Así que delta 2 va a ser igual a 20 menos 15, 5. Con estos datos vamos a calcular entonces nuestra moda. Y decimos que nuestra moda va a ser igual a L sub I, que es 20, más el cociente de dividir a delta 1, que es 20, entre delta 1, que es 20, más delta 2, que en este caso es 5. Todo esto multiplicado por A, y el valor de A es 10. Así nuestra moda va a ser igual a 20 más 20 como numerador dividido entre 20 más 5, 25 multiplicado por 10. La moda entonces será igual a 20 más 20 entre 25. Entonces vamos a dividir 20 entre 25, nos da 0.8 y esto lo vamos a multiplicar por 10. Así nuestra moda va a ser igual a 20 más 0.8 por 10 nos da 8. Así que nuestra moda finalmente va a ser igual a 28. Este resultado nos dice que 28 años es la edad de mayor contagio en nuestra tabla de frecuencia. En el día de hoy hemos aprendido a calcular la media aritmética, la mediana y la moda para un conjunto de datos agrupados. Ahora quiero que te hagas estas preguntas y comentes tus respuestas con tu maestro o tutor. ¿Qué significado tiene la media en un conjunto de datos agrupados en la clase correspondiente? ¿En qué intervalo de clase se encuentra la mediana de los datos agrupados? ¿Qué indica el resultado de la moda para los datos calculados en nuestra tabla de frecuencia? Curiosidades de las matemáticas. Los elementos más extraños de matemáticas a menudo resultan ser útiles. Los cuaterniones, por ejemplo, que son números de la forma A más BI más CJ más DK, son una extensión de los números reales, por encima de los números complejos. Estos pueden describir la rotación de objetos en 3D, en gráficos computacionales. Estos se descubrieron nada más y nada menos que en 1843. Eran considerados hermosos, pero inútiles hasta 1985,
cuando científicos de la computación lo aplicaron en la animación digital. 142 años para darle aplicación a los cuaterniones. What you're looking at right now is something called quaternion multiplication. Or rather, you're looking at a certain representation of a specific motion happening on a four-dimensional sphere being represented in our three-dimensional space, one which you'll understand by the end of this video. Quaternions are an absolutely fascinating and often underappreciated number system from math. Just as complex numbers are a two-dimensional extension of the real numbers, quaternions are a four-dimensional extension of complex numbers. But they're not just playful mathematical shenanigans. They have a surprisingly pragmatic utility for describing rotation in 3 dimensions, and even for quantum mechanics. The story of their discovery is also quite famous in math. Tengo para ti un problema sencillo que te costará resolver. Parecería que los problemas más sencillos de matemáticas son los más difíciles en resolver. La verdad es que hay que reflexionar un poco antes de resolverlos. Por ejemplo, este. 60 más 60 por 0 más 1 igual a... Opción A, 1. Opción B, 61. Opción C, 122. Hace unos días en las redes sociales circulan sencillos problemas matemáticos como este. ¿Tuviste problema para resolverlo? Bueno, la respuesta correcta es la B, porque hay que seguir el orden correcto al hacer operaciones combinadas. Primero división, luego multiplicación, luego suma y finalmente resta. Con las competencias adquiridas en nuestra clase de hoy, te invito a que continúes reforzando tus conocimientos sobre cálculos estadísticos. Te recomiendo investigar sobre medidas de dispersión, rango, dominio y cálculo de cuartiles para series estadísticas. Visita la página de internet superprof.es, donde encontrarás ejercicios propuestos de este interesante tema. ¡Hasta luego! Hay palabras que por las ideas que revelan llaman nuestra atención y atraen nuestras simpatías hacia los seres que la pronuncian. Juan Pablo Duarte. Saludos, queridos estudiantes. Nos encontramos en otra nueva entrega y esto me llena de felicidad porque estamos llegando al final del estudio de la dictadura de Trujillo y aprendiendo de manera detallada cómo sucedieron los acontecimientos durante el fin del régimen. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor Nelson de la Cruz. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Espero hayas realizado la asignatura de la clase anterior y que estés listo para analizar algunos aspectos sobre la vida de Trujillo y sus estrategias de manipulación. Ya casi está llegando el momento en donde debes entregar el anhelado proyecto que hemos ido trabajando de manera conjunta con las demás asignaturas. Entregarás un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Ahora, realicemos un repaso
de la clase anterior. Recuerda que hacemos esto cada día antes de empezar porque lo estudiado anteriormente nos sirve para comprender el tema de hoy. En la clase anterior conocimos sobre el movimiento 14 de junio, cuyos líderes eran Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal. También conocimos sobre la vida de los que mataron a Trujillo. Estos fueron Antonio Inver Barrera, Luis Amía Matió, Pedro Livio Cedeño, Antonio de la Maza, Modesto Díaz Quesada, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Manuel Cáceres Tunti, Teniente Amado García, Huáscar Tejeda Pimentel, Pupo Román, César y Salvador Estella Sadara. La dictadura de Trujillo desde 1950 a 1961. El estudio de la tiranía de Trujillo tiene muchas aristas. No en vano se le llama era de Trujillo. Aunque, como sabrás, una era es una medición geológica del tiempo que abarca miles de millones de años. Es probable que se haya adoptado ese término por lo extensa que fue la dictadura y porque aún hoy en día seguimos padeciendo las repercusiones. El día de hoy trabajaremos algunas actividades que se encuentran en tu cuadernillo, desde la página 138 hasta la página 141. Presta atención a cada una de estas actividades. Al final puedes compartirlo con familiares y amigos y también puedes publicarlo en redes sociales. Un perfil está compuesto por aquellos rasgos particulares que caracterizan a una persona y por supuesto le sirven para diferenciarse de otras. Habiendo estudiado profundamente acerca del dictador Trujillo, elabora el perfil de este, siguiendo los datos del siguiente listado, los cuales te ayudarán a construirlo. Diseña un formato creativo, ya sea físico o virtual. Nombres y apellidos, fecha de nacimiento y muerte, lugar de nacimiento, foto, condición social, educación, profesión y trabajo, tipo y constitución del grupo familiar, actividades familiares y sociales, creencias, costumbres, hábitos y reglas familiares y del grupo de amistades, amigos, conocidos, aliados y enemigos, temperamento, temores, miedos y o fobias, gustos, intereses, deseos y necesidades, creencias, enfermedades, su pasado, acerca de su infancia, acerca de su padre, madre o ambos, acerca de sus hermanos, estado civil, descripción de algún talento, habilidad o destreza. Mensaje subliminal durante la dictadura. El mensaje subliminal es aquel que hace referencia a un mensaje que ha sido diseñado para que se transmita por debajo de los límites normales de percepción. Este mensaje llega al receptor, pero este no lo recibe conscientemente. Interpreta los mensajes subliminales que utilizaba el régimen para controlar y manipular la población. Recursos con mensajes subliminales. Placa que decía: en este hogar Trujillo es símbolo nacional. Ponerle nombre de Trujillo a objetos naturales y artificiales, como Ciudad Trujillo, Pico Trujillo, monedas, sellos. Estatuas gigantes de Trujillo en el Palacio de Justicia. Mensaje subliminal de las iniciales de su nombre, RLTM. Es el lema del partido con mensaje subliminal, donde se exalta la figura del dictador. Por ejemplo, Rafael, rectitud; Leonidas, libertad; Trujillo, trabajo; Molina,
Moralidad. Foto de Trujillo a la entrada de las casas. Pinturas de los padres de la patria con Trujillo en el centro. Obligación a intelectuales de que escriban textos donde se exalte su figura. Merengues alusivos a las bondades del jefe. Para que veamos cómo la música del merengue sirvió a los propósitos del dictador, escuchemos algunos merengues que fueron escritos para promover su figura. Caballo le dijo a la comisión y el pueblo muy orgulloso interpretó la expresión porque siguen de caballo, sigue y salva la nación. El pueblo muy orgulloso aclama al benefactor y dice que le acepte la nueva postulación y llevar en su alma la frase del inmortal, dicen que iría a caballo, gloria al general. Utilizaba la música para su propósito, no dejó de existir música contraria al régimen, posiblemente grabada desde el exterior. Que me tumben a Chapita que yo quiero ir pa' mi Quisqueya. Que me tumben a Chapita que yo quiero ir pa' mi Quisqueya. Porque no hay tierra más bella que esa donde yo nací. Y no se puede vivir mientras Chapita esté ahí. Perito es cana de Unión Cívica. Perito es cana de Unión Cívica. Abre el ojo, campesino, no te dejen gatusar. Abre el ojo, campesino, no te dejen gatusar. Cuando vaya a dar tu voto, vota por la libertad. Cuando vaya a dar tu voto, vota por la libertad. Perito es cana de Unión Cívica. Perito es cana de Unión Cívica. No se puede jugar. Un pueblo nunca puede, qué dolor, qué pena. Un pueblo nunca puede querer a un dictador, abusador, abusador, querer a un dictador. Bajo tu tiranía, qué dolor, qué pena. Bajo tu tiranía, nuestro orgullo está durmiendo, está durmiendo, está. Nuestro orgullo está. Ahora se despierta con valor, sin pena. Ahora se despierta, ya no se aguanta más, no aguanta más, no aguanta más. Volverán a decir con devoción, venimos desde muy lejos y liberarte es la misión. Romperemos las cadenas y justicia imperará en la nación. Ya muy pronto estaremos en tus entrañas con coraje y decisión. Ya muy pronto estaremos en tus entrañas con coraje y decisión. Tienes, hermano.
Realiza una entrevista a una víctima o a un familiar de alguien que haya padecido de manera directa persecución, tortura o amenazas por parte de la tiranía. Para realizar este trabajo, debes consultar cómo se realiza una entrevista en una fuente confiable. Lista de reproducción musical. Elabora una lista de reproducción de canciones dedicadas a todas las familias que sufrieron pérdidas durante el régimen. Si tienes conexión, puedes hacerlo en Spotify. Justificar la elección de estas. También puedes hacer un listado de enlaces de video en YouTube. Contrario a lo que se piensa, la dictadura de Trujillo no asumió un solo lenguaje arquitectónico para las obras públicas, tal como sucedió en la mayoría de los regímenes totalitarios europeos y americanos de la época. A pesar de que muchas de las obras públicas dominicanas guardan una relación con los modelos neoclásicos, dentro del gobierno se encargaron proyectos importantes de una variedad estilística asombrosa. Se ha comparado la arquitectura de la era de Trujillo con la promovida por el fascismo en Europa. Se ha tratado de reducir toda la obra construida dentro de los 31 años del régimen como resultado expreso del dictador, como si él estuviera al frente de los cánones estéticos que la arquitectura dominicana debía utilizar en nuestro territorio. Se ha estudiado poco la complejidad de un ambiente que la arquitectura reflejaba. Sin embargo, al detenernos a descifrar la manera en que la arquitectura se diseminó en toda la República a mediados del siglo XX, podemos comprender su uso para el discurso progresista en ese periodo traumático en la historia dominicana. La dictadura de Trujillo tuvo varias etapas en que la arquitectura desarrolló sus modelos representativos, agrupados tanto en las obras privadas como en las estatales. Es notoria la preferencia de los esquemas neoclásicos para edificios públicos en las provincias: Gobernación, Partido Dominicano, Palacio de Justicia. Lo interesante sería determinar si esa preferencia estuvo basada solo en el gusto de la clase que tomaba las decisiones o si formó parte de una política del Estado para emplear una estética en particular que identificara al régimen. Si intentamos organizar el proceso histórico de la arquitectura durante la era de Trujillo, se podría identificar tres etapas en ese proceso. De 1930 a 1941, primera etapa. De 1942 a 1948, segunda etapa. De 1949 a 1961, tercera etapa. La primera etapa tuvo menor impacto en edificios públicos debido a la baja disponibilidad de recursos con que contaba el Estado. En la primera etapa, la dictadura se concentró en organizar las finanzas, fomentar la producción, desarrollar obras de infraestructura, mejorar edificios públicos y disponer de nuevos edificios de baja escala para el control del territorio. Las obras más importantes fueron la avenida Presidente Trujillo, nombrada hoy George Washington, el concurso de construcción del Parque Infantil Ramfis. Sin embargo, en la década siguiente se alinearon varios factores nacionales e internacionales que crearon las condiciones para una verdadera política de inversiones públicas en edificios gubernamentales. Entre 1941 y 1948, la arquitectura desarrollada desde el Estado fue en aumento y se contrataron arquitectos de buen dominio del oficio para el diseño de obras importantes. Basta con recordar que de esos años fueron los proyectos del Hotel Nacional, llamado hoy Hotel Jaragua, en 1942, el campus de la Universidad de Santo Domingo, en 1942, el Matadero Público, en 1942, el Plan de Construcciones de Hoteles del Estado en cada provincia, el Mercado Modelo de Santo Domingo en 1942, el conjunto de edificios para las Secretarías de Estado en 1942. El Hipódromo Perla Antillana en 1942, la sede del Partido Dominicano en 1944, el Palacio de Justicia en 1944,
el Palacio de las Telecomunicaciones en 1944, el estadio de béisbol conocido como La Normal en 1945, el Instituto Agrícola Nacional, conocido como Loyola, en San Cristóbal, en 1947. El Palacio Presidencial, construido por Guido de Alessandro, inaugurado el 16 de agosto de 1947. También construyó el Monumento a la Paz de Trujillo, hoy Monumento a los Héroes de la Restauración, en 1944. Al alejarse de la memoria colectiva los detalles de un régimen tan sangriento y opresor como el que dirigió Trujillo en el país, queda la arquitectura como evidencia tangible del ambiente de la época. La imagen de los edificios y la forma en que se distribuían sus espacios son el reflejo más poderoso para acercarse a una época de tantos episodios oscuros para el pueblo dominicano. De ahí la importancia de preservar los inmuebles de una época que guardan dentro de sus muros las voces de los que soportaron los excesos de la persona que concentró todo el poder en República Dominicana a mediados del siglo XX. Hemos llegado al final de nuestra clase de hoy y casi estamos listos para entregar el proyecto que has venido trabajando. En la próxima clase hablaremos sobre el último tema de este cuadernillo. Hasta pronto, que la pases bien. Salut mes chers étudiants, je suis Rosa Florencio et je vous donne une chaleureuse bienvenue au cours de français. Saludos estimados estudiantes, soy Rosa Florencio y les doy una calurosa bienvenida a su clase del idioma francés para sexto grado de secundaria. El aspecto comunicativo que hemos estado aprendiendo en las clases anteriores es el de dar, emitir, responder y refutar opiniones que escuchamos de quienes hablan con nosotros. En esta clase vamos a explorar algunos textos en donde aparecen vocabularios y expresiones vistas con anterioridad. Vamos a dar instrucciones para cuidar nuestra salud frente al COVID-19 con la finalidad de crear textos cortos en el idioma francés.
llevar puesto. Surface, surface, superficie. Chez elle, en la casa de ella, en su casa de ella. Doit-on, doit-on, debemos. Penses-tu, penses-tu, piensas tú. Faites en sorte, faites en sorte, asegúrese. Prendre soin de quelqu'un, prendre soin de quelqu'un, cuidar a una persona enferma. Avoir, prendre soin de quelqu'un. Avoir, prendre soin de quelqu'un. Haber cuidado a una persona enferma. Ça veut dire. Ça veut dire. Eso quiere decir. Le nez et la bouche. Le nez et la bouche. La nariz y la boca. Foyer, foyer, casa, hogar. Imagina que estás observando un póster pegado en la pared con la siguiente información en francés. Merci de porter un masque. Merci de porter un masque. Gracias por llevar puesta una mascarilla. 6 pieds égale à 2 mètres. 6 pieds égale à 2 mètres. 6 pieds igual à 2 metros. Maintenez une distance de 6 pieds, 2 mètres, lorsque cela est possible. Maintenez une distance de 6 pieds, 2 mètres, lorsque cela est possible. Mantenga una distancia de 6 pies, 2 metros, cuando sea posible. Escucha las siguientes preguntas y responde según tu criterio. ¿A quelle distance doit-on se mettre de gens? ¿A quelle distance doit-on se mettre de gens? ¿A qué distancia debemos ponernos de las personas? Penses-tu qu'on doit garder cette distance avec la famille? Penses-tu qu'on doit garder cette distance avec la famille? ¿Piensas tú que debemos guardar esta distancia con la familia? ¿Dans quelle situation doit-on maintenir la distance? ¿Dans quelle situation doit-on maintenir la distance? ¿En qué situaciones se debe mantener la distancia? Pourquoi crois-tu qu'on doit garder la distance? Pourquoi crois-tu qu'on doit garder la distance? ¿Por qué crees tú que se debe guardar la distancia? Presta atención a los siguientes enunciados y selecciona la letra con la respuesta correcta de acuerdo con el caso. Desinfecter les surfaces, ça veut dire. Desinfecter les surfaces, ça veut dire. Desinfectar las superficies, ¿eso quiere decir? Nettoyer les objets et les choses comme les surfaces de table et bureau. Nettoyer les objets et les choses comme les surfaces de table et bureau. Limpiar los objetos y las cosas como las superficies de mesas y oficinas. Utiliser du savon et de l'eau et frotter les mains pendant 20 secondes. Utiliser du savon et de l'eau
et frotter les mains pendant 20 secondes. Utilizar jabón y agua y frotarse las manos durante 20 segundos. Se couvrir le nez et la bouche. Se couvrir le nez et la bouche. Cubrirse la nariz y la boca. De nombreuses personnes qui attrapent le coronavirus COVID-19 peuvent être traitées en toute sécurité chez elles. De nombreuses personnes qui attrapent le coronavirus COVID-19 peuvent être traitées en toute sécurité chez elles. Numerosas personas que atrapan el coronavirus COVID-19 pueden ser tratadas con toda seguridad en sus casas. Oui. Oui. No. No. Peut-être. Peut-être. C'est un mot qui signifie le même que attrape. C'est un mot qui signifie le même que attrape. Es una palabra que significa lo mismo que atrapen. Se lave, se lave, se lava, s'infecte, s'infecte, se infecta, reste à la maison, reste à la maison, se quedan en casa. Si possible, faites en sorte que la personne malade reste dans une seule pièce ou se tienne à distance physiquement des autres membres du foyer. Si possible, faites en sorte que la personne malade reste dans une seule pièce ou se tienne à distance physiquement des autres membres du foyer. Si es posible, asegúrese que la persona enferma se quede en una sola habitación o distanciada de los otros miembros del hogar. Foyer sabe dire hogar, quiere decir la maison où j'habite avec ma famille. La maison où j'habite avec ma famille. La casa donde vivo con mi familia. L'hôpital, l'hôpital, el hospital, l'école primaire, l'école primaire, la escuela primaria. A continuación, presta atención al siguiente texto, luego realiza las actividades. Faites porter un masque chirurgical ou un tissu à la personne malade lorsque elle est en présence d'autres personnes, y compris des membres de la famille. Les soignants doivent porter un masque et des gants jetables lorsqu'ils touchent des objets qui ont été utilisés par la personne malade. Haga llevar una mascarilla quirúrgica o de tela a la persona enferma mientras esté en presencia de otras personas, incluyendo a los miembros de la familia. Los enfermeros o las personas que los cuidan deben llevar puestas mascarillas y guantes desechables mientras tocan los objetos que han sido utilizados por las personas enfermas. Escuchemos nuevamente para que valides tus respuestas. Faites porter un masque chirurgical ou un tissu à la personne malade lorsque elle est en présence d'autres personnes,
y compris des membres de la famille. Les soignants doivent porter un masque et des gants jetables lorsqu'ils touchent des objets qui ont été utilisés par la personne malade. Haga llevar una mascarilla quirúrgica o de tela a la persona enferma mientras esté en presencia de otras personas, incluyendo a los miembros de la familia. Los enfermeros o las personas que los cuidan deben llevar puestas mascarillas y guantes desechables mientras tocan los objetos que han sido utilizados por las personas enfermas. De quoi on parle dans ce texte? De quoi on parle dans ce texte? ¿De qué se habla en el texto? Désinfecter les surfaces. Désinfecter les surfaces. Se laver les mains. Se laver les mains. Porter un masque. Porter un masque. Marquez vrai, V, ou faux, F, à partir du texte précédent. Les soignants sont les gens qui prennent soin des personnes malades. Les soignants sont les gens qui prennent soin des personnes malades. Les soignants des patients du COVID-19 doivent porter des gants jetables. Les soignants des patients du COVID-19 doivent porter des gants jetables. Les personnes malades n'ont pas besoin de porter des masques à la maison. Les personnes malades n'ont pas besoin de porter des masques à la maison. Les soignants doivent se laver les mains fréquemment. Muy bien, ahora fíjate en estas palabras. Avant hace referencia a la anterioridad de una acción, es decir, lo que se hace antes de otra acción. Por ejemplo, avant de partir, je prends mes clés. Avant de partir, je prends mes clés. Antes de partir, yo tomo mis llaves. Après hace referencia a la posterioridad de una acción, es decir, lo que se hace después de una acción. Por ejemplo, après arriver à la maison, j'enlève mon masque. Après arriver à la maison, j'enlève mon masque. Después de llegar a mi casa, yo me quito mi mascarilla. Completa las siguientes expresiones con après y avant de acuerdo con la información dada. Recuerda, avant significa antes y après después. Lavez vos mains de toucher à la personne malade. Lavez vos mains de toucher à la personne malade. Lavez vos mains. Préparez de manger. Lavez vos mains. Préparez de manger. Lavez vos mains. De porter les gants. Lavez vos mains. De porter les gants. Lavez vos mains. D'avoir enlevé les gants. Lavez vos mains. D'avoir enlevé les gants. Lavez vos mains. Allez aux toilettes. Lavez vos mains. Allez aux toilettes. Pongamos atención a este otro fragmento.
Chaque jour, nettoyez les surfaces ou les objets qui sont fréquemment touchés dans la maison avec de l'eau et du savon. Utilisez ensuite une solution d'eau de Javel diluée pour désinfecter. Cada día, limpie las superficies o los objetos que son tocados en la casa frecuentemente con agua y jabón. Luego, utilice una solución de agua con cloro diluido para desinfectar. Escucha nuevamente con atención. Chaque jour, nettoyez les surfaces ou les objets qui sont fréquemment touchés dans la maison avec de l'eau et du savon. Utilisez ensuite une solution d'eau de Javel diluée pour désinfecter. Cada día, limpie las superficies o los objetos que son tocados en la casa frecuentemente con agua y jabón. Luego, utilice una solución de agua con cloro diluido para desinfectar. Ahora, relaciona el significado de las siguientes palabras con el español. D'eau de Javel. D'eau de Javel. De l'eau. De l'eau. Du savon. Du savon. La primera fotografía de la historia se llamó Punto de vista desde la ventana de Legrand y se tomó en 1826. Su autor fue Joseph Nicéphore Niepce. Niepce llevaba trabajando en el invento varios años con la intención de crear una técnica que permitiera reflejar la realidad en imágenes sin tener que recurrir a sus habilidades artísticas con el dibujo, que eran casi nulas. Después de probar varios soportes y materiales, en 1825, Joseph Nicéphore Niepce consiguió el primer resultado positivo. Inmortalizó la imagen de un grabado en la que aparece un hombre tirando de un caballo. Esta fotografía histórica se conserva en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Un invento que cambió la historia para siempre y que dio lugar a un nuevo arte, la fotografía. Te invito a crear un afiche publicitario en el que pondrás instrucciones sobre el cuidado del COVID-19. Añade imágenes, títulos y colores llamativos. Puedes usar una hoja en blanco o a color, una cartulina, un folder o un procesador de textos. Hazlo de forma sencilla y demuestra tu creatividad. Recuerda poner los mandatos usando el imperativo en francés. Envía una foto de tu afiche a tus compañeros, maestro o tutor para que lo socialicen y hagan las correcciones del lugar. Ahora reflexiona estos enunciados y responde sí o no a cada uno de ellos. Identificar expresiones sencillas de elementos y materiales para cuidado de la higiene y la salud frente al COVID-19. Dar instrucciones sencillas para el cuidado de la salud. Para repasar lo aprendido el día de hoy, te dejo para que escuches este video. Le coronavirus ou COVID-19 s'est propagé dans la plupart des pays du monde. La meilleure façon de se protéger du coronavirus est de se rappeler les 3 mesures préventives suivantes. Tout d'abord, lavez-vous souvent les mains. Utilisez de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool. Couvrez-vous complètement vos 2 mains lorsque vous les lavez. Mettez suffisamment de désinfectant sur vos mains pour les couvrir complètement et frottez vos mains ensemble pendant au moins 20 secondes jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Ne rincez pas ou n'essuyez pas le désinfectant pour les mains avant qu'il ne soit sec. Laissez le désinfectant sécher correctement sur vos mains. Deuxièmement, évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées. Si vous vous touchez le visage, lavez-vous à nouveau les mains. Troisièmement, nettoyez et désinfectez quotidiennement les surfaces fréquemment touchées.
Utilisez sur ces surfaces des désinfectants recommandés ou approuvés localement. Lavez-vous les mains avant et après le nettoyage. Voici quelques autres conseils à retenir lorsque vous êtes en public. Couvrez toujours votre bouche et votre nez lorsque vous éternuez ou toussez en utilisant un mouchoir en papier ou la face interne de votre coude. Lavez-vous ou désinfectez vos mains comme mentionné précédemment pendant au moins 20 secondes après avoir toussé ou éternué. Évitez tout contact étroit avec d'autres personnes si le COVID-19 se répand dans votre communauté. Cette mesure est très importante si vous êtes plus susceptible de tomber malade. De nombreux facteurs peuvent entraîner un risque plus élevé, comme le fait d'être âgé, des conditions médicales préexistantes telles que le diabète ou d'autres maladies qui diminuent votre immunité. Si vous êtes malade, restez à la maison, sauf si vous avez besoin de soins médicaux. Séparez-vous des autres personnes et des animaux dans votre maison. N'allez pas au travail, à l'école ou dans les lieux publics. Évitez d'utiliser les transports publics, le covoiturage ou les taxis. Les raisons de consulter un médecin sont les suivantes. Température supérieure à 38 degrés Celsius ou 101 degrés Fahrenheit, aggravation de la toux ou essoufflement. Si le COVID-19 se répand dans votre communauté, évitez toute interaction sociale inutile avec de grands groupes de personnes. Vous devriez rester chez vous si vous le pouvez. Toutes les communautés doivent travailler ensemble pour limiter la propagation du coronavirus. N'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant pour les mains, de ne pas vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées et de désinfecter les surfaces fréquemment utilisées. Veuillez demander les dernières informations aux autorités sanitaires locales ou à l'Organisation mondiale de la santé, car la situation est en constante évolution. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Recuerda llevar siempre puesta tu mascarilla, lavarte las manos con jabón, protegerte tú para que puedas proteger a los tuyos. Nos vemos en una próxima clase. Au revoir, à la prochaine. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Las medidas de tendencia central indican el comportamiento de los datos al agruparse en torno a determinados valores. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. Iniciamos el desarrollo de nuestro contenido con la fórmula y el cálculo de la media aritmética para datos agrupados. Para calcular la media aritmética utilizamos la expresión X es igual a la sumatoria del producto de X sub i por F sub i, todo esto dividido entre n, donde X representa la media, que es la variable que vamos a buscar. X sub i representa el dato de la marca de clase y F sub i representa la frecuencia absoluta. N representa el total de casos, que es el total de la frecuencia absoluta. Para estos cálculos vamos a utilizar nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados que venimos trabajando desde clases anteriores. Recuerda que esta tabla de frecuencia para datos agrupados representa el nivel de contagiados de COVID-19 en la provincia de Santo Domingo, un día cualquiera de la pandemia. El total de contagios se estima en unas 70 personas. Para calcular la mediana utilizaremos la siguiente expresión. M sub e es igual a L sub i más n sobre 2 menos F sub a menos 1 sobre F sub i. Todo esto multiplicado por C sub i, donde M sub e es la mediana, L sub i es el límite inferior de la clase, n sobre 2 representa la ubicación de la clase mediana, F sub a menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia acumulada de la clase mediana. F sub i es la frecuencia absoluta de la clase mediana y C sub i es la amplitud o tamaño de la clase mediana. La fórmula para calcular la moda para un conjunto de datos agrupados es moda es igual
a L sub I más el cociente de delta sub 1 dividido entre delta sub 1 más delta sub 2 multiplicado por A, donde delta sub 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a la clase modal. Siendo así, el cálculo delta sub 1 es igual a F sub I menos F sub I menos 1. Delta sub 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a la clase modal. Delta sub 2 se calcula como F sub I menos F sub I más 1. A es la amplitud o ancho de clase. Se calcula L sub S menos L sub I de la clase. L sub I es el límite inferior de la clase modal. La clase modal es la mayor frecuencia absoluta, es decir, 20 en nuestro caso. En el caso de la moda utilizaremos los datos que se encuentran en la fila número 1 de nuestra tabla de frecuencia. Estos datos contienen la clase de 20 a 30 años. Así que tenemos L sub I igual a 20, para F sub I también igual a 20, F sub I menos 1 es igual a 0, F sub I más 1 igual a 15 y A es igual a 10. En este momento procederemos a calcular a delta 1 y delta 2. Por ende decimos que delta 1 va a ser igual a F sub I menos F sub I menos 1. Esto va a ser igual a 20 menos F sub I menos 1, que es igual a 0. Por ende tenemos que delta sub 1 va a ser igual a 20. Calculamos ahora a delta sub 2 y decimos que delta 2 es igual a F sub I menos F sub I más 1. Esto va a ser igual a 20 menos F sub I más 1 es 15. Así que delta 2 va a ser igual a 20 menos 15, 5. Con estos datos vamos a calcular entonces nuestra moda. Y decimos que nuestra moda va a ser igual a L sub I, que es 20, más el cociente de dividir a delta 1, que es 20, entre delta 1, que es 20, más delta 2, que en este caso es 5. Todo esto multiplicado por A y el valor de A es 10. Así nuestra moda va a ser igual a 20 más 20 como numerador dividido entre 20 más 5, 25 multiplicado por 10. La moda entonces será igual a 20 más 20 entre 25. Entonces vamos a dividir 20 entre 25, nos da 0.8 y esto lo vamos a multiplicar por 10. Así nuestra moda va a ser igual a 20 más 0.8 por 10 nos da 8. Así que nuestra moda finalmente va a ser igual a 28. Este resultado nos dice que 28 años es la edad de mayor contagio en nuestra tabla de frecuencia. En el día de hoy hemos aprendido a calcular la media aritmética, la mediana y la moda para un conjunto de datos agrupados. Ahora quiero que te hagas estas preguntas y comentes tus respuestas con tu maestro o tutor. ¿Qué significado tiene la media en un conjunto de datos agrupados en la clase correspondiente? ¿En qué intervalo de clase se encuentra la mediana de los datos agrupados? ¿Qué indica el resultado de la moda para los datos calculados en nuestra tabla de frecuencia? Los elementos más extraños de matemáticas a menudo resultan ser útiles. Los cuaterniones, por ejemplo, que son números de la forma A más BI más CJ más DK, son una extensión de los números reales por encima de los números complejos. Estos pueden describir la rotación de objetos en 3D, en gráficos computacionales. Estos se descubrieron nada más y nada menos que en 1843. Eran considerados hermosos,
pero inútiles hasta 1985, cuando científicos de la computación lo aplicaron en la animación digital. 142 años para darle aplicación a los cuaterniones. Parecería que los problemas más sencillos de matemáticas son los más difíciles en resolver. La verdad es que hay que reflexionar un poco antes de resolverlos. Por ejemplo, 60 más 60 por 0 más 1 igual a, opción A, 1, opción B, 61, opción C, 122. Hace unos días en las redes sociales circulan sencillos problemas matemáticos como este. ¿Tuviste problema para resolverlo? Bueno, la respuesta correcta es la B, porque hay que seguir el orden correcto al hacer operaciones combinadas. Primero división, luego multiplicación, luego suma y finalmente resta. En la clase anterior conocimos sobre el movimiento 14 de junio, cuyos líderes eran Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal. También conocimos sobre la vida de los que mataron a Trujillo. Estos fueron Antonio Inver Barrera, Luis Amiá Mateo, Pedro Livio Cedeño, Antonio de la Maza, Modesto Díaz Quesada, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Manuel Cáceres Tunti, Teniente Amado García, Huáscar Tejeda Pimentel, Pupo Román, César y Salvador Estrella Sada. La dictadura de Trujillo desde 1950 a 1961. El estudio de la tiranía de Trujillo tiene muchas aristas. No en vano se le llama era de Trujillo. Aunque, como sabrás, una era es una medición geológica del tiempo que abarca miles de millones de años. Es probable que se haya adoptado ese término por lo extensa que fue la dictadura y porque aún hoy en día seguimos padeciendo las repercusiones. Un perfil está compuesto por aquellos rasgos particulares que caracterizan a una persona y, por supuesto, le sirven para diferenciarse de otras. Habiendo estudiado profundamente acerca del dictador Trujillo, elabora el perfil de este, siguiendo los datos del siguiente listado, los cuales te ayudarán a construirlo. Diseña un formato creativo, ya sea físico o virtual. Nombres y apellidos, fecha de nacimiento y muerte, lugar de nacimiento, foto, condición social, educación, profesión y trabajo, tipo y constitución del grupo familiar, actividades familiares y sociales, creencias, costumbres, hábitos y reglas familiares y del grupo de amistades, amigos, conocidos, aliados y enemigos, temperamento, temores, miedos y o fobias, gustos, intereses, deseos y necesidades, creencias, enfermedades, su pasado, acerca de su infancia, acerca de su padre, madre o ambos, acerca de sus hermanos, estado civil, descripción de algún talento, habilidad o destreza, mensaje subliminal durante la dictadura. El mensaje subliminal es aquel que hace referencia a un mensaje que ha sido diseñado para que se transmita por debajo de los límites normales de percepción. Este mensaje llega al receptor, pero este no lo recibe conscientemente. Interpreta los mensajes subliminales que utilizaba el régimen para controlar y manipular la población. Recursos con mensajes subliminales. Placa que decía: en este hogar Trujillo es símbolo nacional. Ponerle nombre de Trujillo a objetos naturales y artificiales, como Ciudad Trujillo, Pico Trujillo, monedas, sellos. Estatuas gigantes de Trujillo en el Palacio de Justicia.
Mensaje subliminal de las iniciales de su nombre, RLTM. Es el lema del partido con mensaje subliminal, donde se exalta la figura del dictador. Por ejemplo, Rafael, rectitud; Leonidas, libertad; Trujillo, trabajo; Molina, moralidad. Foto de Trujillo a la entrada de las casas. Pinturas de los padres de la patria con Trujillo en el centro. Obligación a intelectuales de que escriban textos donde se exalte su figura. Merengues alusivos a las bondades del jefe. Para que veamos cómo la música del merengue sirvió a los propósitos del dictador, escuchemos algunos merengues que fueron escritos para promover su figura. Caballo le dijo a la comisión y el pueblo muy orgulloso interpretó la expresión porque siguen de caballo siga y salva la nación. El pueblo muy orgulloso aclama al benefactor y dice que le acepte la nueva postulación y llevar en su alma la frase del inmortal dicen que iría caballo gloria gloria general. La música para su propósito, no dejó de existir música contraria al régimen, posiblemente grabada desde el exterior. Que me tumben a Chapita que yo quiero ir pa' mi Quisqueya. Que me tumben a Chapita que yo quiero ir pa' mi Quisqueya. Porque no hay tierra más bella que esa donde yo nací. Y no se puede vivir mientras Chapita esté ahí. Perito es cana de Unión Cívica. Perito es cana de Unión Cívica. Abre el ojo, campesino, no te dejen gatusar. Abre el ojo, campesino, no te dejen gatusar. Cuando vaya a dar tu voto, vota por la libertad. Cuando vaya a dar tu voto, vota por la libertad. Perito es cana de Unión Cívica. Perito es cana de Unión Cívica. No se puede jugar. Un pueblo nunca puede, qué dolor, qué pena. Un pueblo nunca puede querer a un dictador, abusador, abusador, querer a un dictador. Bajo tu tiranía, qué dolor, qué pena. Bajo tu tiranía, nuestro orgullo está durmiendo, está durmiendo, está. Nuestro orgullo está. Ahora se despierta con valor, sin pena. Ahora se despierta, ya no se aguanta más, no aguanta más, no aguanta más. Volverán a decir con devoción, venimos desde muy lejos y liberarte es la misión. Romperemos la
las cadenas y justicia imperará en la nación. Ya muy pronto estaremos en tus entrañas con coraje y decisión. Ya muy pronto estaremos en tus entrañas con coraje y decisión. Se ha comparado la arquitectura de la era de Trujillo con la promovida por el fascismo en Europa. Se ha tratado de reducir toda la obra construida dentro de los 31 años del régimen como resultado expreso del dictador, como si él estuviera al frente de los cánones estéticos que la arquitectura dominicana debía utilizar en nuestro territorio. Se ha estudiado poco la complejidad de un ambiente que la arquitectura reflejaba. Sin embargo, al detenernos a descifrar la manera en que la arquitectura se diseminó en toda la República a mediados del siglo XX, podemos comprender su uso para el discurso progresista en ese periodo traumático en la historia dominicana. La dictadura de Trujillo tuvo varias etapas en que la arquitectura desarrolló sus modelos representativos, agrupados tanto en las obras privadas como en las estatales. Es notoria la preferencia de los esquemas neoclásicos para edificios públicos en las provincias: Gobernación, Partido Dominicano, Palacio de Justicia. Lo interesante sería determinar si esa preferencia estuvo basada solo en el gusto de la clase que tomaba las decisiones o si formó parte de una política del Estado para emplear una estética en particular que identificara al régimen. Conozcamos el vocabulario de la unidad. Nettoyer. Nettoyer. Limpiar. Frotter. Frotter. Frotar. En tissu. En tissu. En tela. Porter. Porter. Llevar puesto. Surface. Surface. Superficie. Chez elle. Chez elle. En la casa de ella. En su casa de ella. Doit-on. Doit-on. Debemos. Penses-tu. Penses-tu. Piensas tú. Faites en sorte. Faites en sorte. Asegúrese. Prendre soin de quelqu'un. Prendre soin de quelqu'un. Cuidar a una persona enferma. Avoir, prendre soin de quelqu'un. Avoir, prendre soin de quelqu'un. Haber cuidado a una persona enferma. Ça veut dire. Ça veut dire. Eso quiere decir. Le nez et la bouche. Le nez et la bouche. La nariz y la boca. Foyer. Foyer. Casa, hogar. Imagina que estás observando un póster pegado en la pared con la siguiente información en francés. Merci de porter un masque. Merci de porter un masque. Gracias por llevar puesta una mascarilla. 6 pieds égale à 2 mètres. 6 pieds égale à 2 mètres. 6 pieds igual a 2 metros. Maintenez une distance de 6 pieds, 2 mètres, lorsque cela est possible. Maintenez une distance de 6 pieds, 2 mètres, lorsque cela est possible. Mantenga una distancia de 6 pies, 2 metros, cuando sea posible. Escucha las siguientes preguntas y responde según tu criterio. ¿A quelle distance doit-on se mettre de gens?
À quelle distance doit-on se mettre des gens? ¿A qué distancia debemos ponernos de las personas? Penses-tu qu'on doit garder cette distance avec la famille? Penses-tu qu'on doit garder cette distance avec la famille? ¿Piensas tú que debemos guardar esta distancia con la familia? Dans quelle situation doit-on maintenir la distance? Dans quelle situation doit-on maintenir la distance? ¿En qué situaciones se debe mantener la distancia? Pourquoi crois-tu qu'on doit garder la distance? Pourquoi crois-tu qu'on doit garder la distance? ¿Por qué crees tú que se debe guardar la distancia? Presta atención a los siguientes enunciados y selecciona la letra con la respuesta correcta de acuerdo con el caso. Désinfecter les surfaces, ça veut dire. Desinfecter les surfaces, ça veut dire. Desinfectar las superficies, eso quiere decir nettoyer les objets et les choses comme les surfaces de table et bureau. Nettoyer les objets et les choses comme les surfaces de table et bureau. Limpiar los objetos y las cosas como las superficies de mesas y oficinas. Utiliser du savon et de l'eau et frotter les mains pendant 20 secondes. Utiliser du savon et de l'eau et frotter les mains pendant 20 secondes. Utilizar jabón y agua y frotarse las manos durante 20 segundos. Se couvrir le nez et la bouche. Se couvrir le nez et la bouche. Cubrirse la nariz y la boca.